Yo voy a hablar en esta mañana. Yo les dije que yo siempre le enseñaba a la iglesia esta parte y hoy siento hacerlo, y es la economía de Dios. No es la economía del pastor, sino la economía de Dios. Alabanzas a Dios. Si usted considera, dígame, hermano. Bueno, voy a leer en Génesis capítulo 14, verso 18 hasta el 24, que dice de la siguiente manera: cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Vamos a orar, hermanos. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Dios, aquí estoy, Señor Jesús, conforme a tu santa y bendita voluntad. Háblanos, Señor Jesucristo, háblanos al corazón. Señor, que no resistamos al Espíritu Santo. Señor, que hayan corazones sensibles, receptores de tu palabra. Señor, tú vives y permaneces para siempre. Amén. Siéntese, hermano y amigo, tenga la amabilidad. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Las finanzas de Dios, desde un principio de la creación, creo que Dios tenía ya en el paquete de todo lo que existe y del desarrollo del pueblo de Israel y el desarrollo de la iglesia, ya tenía en su propósito la parte de la economía. El diezmo en la Biblia es un principio. Un principio es algo que no puede moverse, es inamovible, es algo que permanece. La ley puede modificarse, la ley puede el hombre legislar, y lo que no está dando resultado en la ley puede quitarse, pero un principio es inamovible. Así que quisiera que en esta mañana el pueblo de Dios, o mejor la iglesia, tomara conciencia de esto. ¿Por qué voy a predicar esto? ¿Por qué el pastor Orlando va a predicar acerca del diezmo si él se ve que tiene buena economía? Si tiene un carro de esta talla, una Toyota, pues entonces ¿qué más tendrá?
¿para qué predica del diezmo? Porque si no lo hago, mi responsabilidad ante Dios es grande. Porque si no le han enseñado esto conforme a las Escrituras, porque usted se va a dar cuenta, porque aquí yo no voy a maldecir a nadie, ni voy a mandar a nadie a los infiernos porque no diezma. Aquí voy a enseñar el principio de Dios. Voy a enseñar algo que todavía tiene vigencia y que allá afuera es discutido, es polémico, allá afuera y los descarriados algunos, e incluso aquí mismo hay gente contraria al diezmo. Y para añadir, puede ser que hayan servidores que no le dan el diezmo a Dios. Y esto, ¿qué sucederá con estas personas? ¿O qué pasa si usted no diezma? A continuación, usted podrá observar de que está en una falla. Le está fallando a Dios, no al pastor, porque el pastor tiene una promesa, y es que el patrón del pastor se llama Jesucristo, y Él fue el que me eligió, Él fue el que me escogió dentro de la multitud para ir a predicar el evangelio por la fe, y por la fe hasta el día de hoy he permanecido. Y Dios, que es veraz, Él ha hecho grandes cosas con mi familia y conmigo mismo, y por eso quisiera transmitirle este mensaje, para que usted entienda de que un corazón avaro, un corazón que tiene lo que la Biblia dice, idolatría, porque el que no colabora con la obra del Señor es idólatra al dinero. Se convierte en un idólatra, se convierte en un hombre avaro. Y la Biblia sí habla de estos. Por eso yo quisiera que usted analice su situación y vea si hay en usted avaricia, si usted es avaro, o de pronto está funcionando en esto desordenadamente, porque ahora suceden muchas cosas. Y es que hay muchos que suelen estar necesitados, o que de pronto manifiestan estar necesitados, y es muy conocido suyo, y usted desviar la bendición que le corresponde a la iglesia de Versalles y al pastor, y usted desviarlo. Eso no está bien. Eso no está bien delante de Dios. Hay más de 5,000, de 6,000 palabras que hablan acerca de la justicia de Dios, y la Biblia dice que toda injusticia delante de Dios es pecado. Alabado sea el Señor. Yo le voy a mostrar ahí, pero antes, aquí nació el diezmo, pero el aportar del hombre nació en Abel y Caín. Ahí se inició el aporte, ahí se inició la parte de la economía para nuestro Dios. ¿Quién le dijo a Abel que le llevara un cordero de los mejores a Dios? ¿Quién le dijo a Caín que inclusive estaba desubicado y había en él, en su corazón, una cantidad de cosas adversas a Dios? ¿Quién les dijo para que presentaran ofrendas en la presencia del Señor? Creo que ya habían visto a sus padres Adán y Eva, pero más adelante se concreta esto del diezmo.
allí Abraham, que Abraham es el padre de la fe. Abraham es la simiente de una fe viva que resaltamos mucho en la iglesia. Todo lo que hacemos aquí, cuando oramos por los enfermos, cuando presentamos los niños, cuando unimos una pareja, hacemos la parte religiosa, porque recuerde que la iglesia no casa. Yo no caso a nadie. El matrimonio es un estado civil, mas no religioso. Lo que yo hago acá, en el amor de Dios y en el temor de Dios, es confirmar esa unión que ya está verificada por nuestras leyes gubernamentales. Y aquí se lee el acta para testimonio de la iglesia y se hace una oración para que estos que se han unido en el santo matrimonio sean felices. Alabado sea el Señor. Yo quiero leer las dos simientes de los dos sacerdocios que existen en la ley, en el Antiguo Testamento. Recuerde que si usted es lector y ha comprendido las Escrituras, porque la polémica del diezmo y de la economía de la iglesia no es para aumentar, no es para dar el 15 o el 20, es para no dar nada o dar menos. Porque en usted y en mí existe ese flagelo en apretar el puño para dar. Y recuerde que para recibir de Dios, le hago una pregunta: ¿cómo le recibo yo a Dios? ¿Así? ¿Ah? Estirando la mano y abriendo la mano. Así le recibo yo a Dios. Yo no puedo recibirle a Dios así. Yo tengo que recibirle a Dios con la mano abierta. Y en Números capítulo 3, lea todo el capítulo para que usted se dé cuenta del sacerdocio levítico que le servía a Aarón y sus hijos. Pero hay un sacerdocio antes. El texto que yo le he leído habla de un hombre llamado Melquisedec, rey de Salem, que ni tiene principio ni tiene fin, sin genealogía, en fin, es una teofanía de Cristo. Ahí hay un sacerdocio inmutable, hay un sacerdocio que no ha pasado, hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec, y Cristo se introdujo en este sacerdocio. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el sacerdote por excelencia. Alabado sea el Señor. Y yo quiero leerle en Números capítulo, para que usted se vaya, anote y váyase para la casa, para que no endurezca su corazón y entienda que el diezmo es una bendición. Capítulo 3 y verso 5 dice la palabra de nuestro Dios: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos
les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el que yo hice morir a todos los primogénitos, y en la tierra de Egipto santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de nuestro Dios. Y dice: y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. La tribu de Leví fue escogida para que administrara en el tabernáculo, para que ordenara el tabernáculo, para que hiciera el aseo, el cántico, la adoración a nuestro Dios, todo lo concerniente al lugar santo, el lugar santísimo, y todo lo concerniente. Esta tribu no tenía ninguna heredad. Dios no le dio heredad a la tribu de Leví. Ella era entonces la encargada de trabajar en el tabernáculo, y de las 11 tribus que habían en este lugar, recibían la 10ª parte de todo lo concerniente, de todo lo que entraba al tabernáculo, dado por las 11 tribus. El diezmo que nació 425 años antes de manifestarse la ley, fue añadida a los mandamientos que Dios dio en el monte del Sinaí. Allí esta parte fue añadida, pero no como venía, sino que ahí se estableció como una ley. Por eso Israel hasta este momento es fiel en esta parte y tiene sus promesas, porque el diezmo, a pesar de ser una obediencia, también trae bendiciones de parte del Señor, pues eso lo dice la palabra del Señor. No que usted va a ser maldecido por no diezmar. No que usted se va a condenar por no diezmar. Yo no puedo hacer eso. El pastor que haga eso está mal enfocado. Porque Gálatas capítulo 5 verso 1 dice que a libertad nos llamó el Señor. Y Dios levantó toda maldición que había en nuestro ser cuando Él pagó todo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. El argumento que hay para muchos y la controversia que se presenta muy a menudo y que se le da una indebida e incorrecta interpretación a la palabra está en Hebreos capítulo 7. Ahí está hablando acerca y está ampliando el tema para enseñarnos que el diezmo es una obra de fe, que las ofrendas es una obra de fe, que el voto es una obra de fe y que las primicias es una obra de fe. Si usted va allá al alfolí
y se siente coaccionado, sea obligado, no lo haga. Cuando usted deposite alguna dádiva para Dios, hágalo con satisfacción, hágalo con alegría. Alabanzas al Señor. Aquí entonces recuerde que el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros, y tenga en cuenta que un principio es inamovible. La ley se puede modificar, pero un principio no. Y que le quede claro, el diezmo no nació en la ley, el diezmo no es de la ley, el diezmo fue añadido, el diezmo nació en Abraham. Por eso Abraham es declarado el padre de la fe. Y nosotros diezmamos por amor y por fe en Cristo nuestro Salvador. Le voy a decir algo, no sé si ustedes los varones y también las damas, porque hay mujeres que les gusta mucho doblar el codo, pero nosotros somos egoístas con Dios, y no egoístas, sino que eso es innato en el ser. Son pocas las personas que son dadivosas, son pocas las personas que son desprendibles, que no les importa el dinero ni les importa nada, sino que ver una persona necesitada y ellos automáticamente se mandan la mano al bolsillo. Pero recuerde que la salvación tampoco es por obras. La salvación no es porque yo doy. Pues entonces, si la salvación fuera por dar, sería algo placentero. Nosotros damos porque ya Dios puso en nuestro corazón bondad, misericordia, porque ya en nuestro corazón no hay avaricia, porque hemos comprendido de que la salvación costó mucho, que es la sangre de Cristo. Y miro a mi alrededor y hay millones y millones de personas que hay que alcanzarlas. Pero ¿cómo se alcanza? Mi hermano, en toda institución se mueve la parte de la economía. Y esto aquí es una institución. Es la iglesia del Señor, administrada por hombres temerosos de Dios. Si usted quiere saber el movimiento del dinero aquí, con mucho gusto autorizo al hermano tesorero. O si usted quiere acercárseme a mí, tranquilo, también lo hago. Porque aquí hay transparencia. Aquí no hay nada que ocultar. Lo que usted da, eso se invierte en la obra del Dios Todopoderoso. Es más, del 100% que entra al alfolí, el 65% es para mi alimento de mi familia y de este siervo y de todo lo demás. Alguien me dijo: hermano, pero es que el Nuevo Testamento no habla nada del diezmo. Allá voy, pero primero quiero leerlo. Hoy sí me voy a demorar bastante. ¿Qué dice usted? Hoy sí me voy a demorar para que le quede claro esto, porque no me gusta cada 8 días estar hablando de diezmos o de ofrendas. No, al pueblo se le enseña. Y si quieres agradar a Dios y ser obediente, listo. Y si no, pues entonces allá usted con Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Me detengo aquí un poquito para decirle algo, un testimonio de un hermano que se me acercó y me dijo: hermano, vea, vendí un lotecito, lo vendí en 35 millones y me quedó grande para dar el diezmo.
no fui capaz, hermano. ¿Y de cuánto echó? Echó 500. Pues ya porque me los gasté y si no se los devolvía porque hizo muy mal. Hermano, ¿qué hago? Es que no fui capaz, mi corazón no me dio. Y yo, no, tranquilito, mijo, no se preocupe. Voy a orar para que Dios no lo bendiga a usted, porque le hace daño eso. Es en serio, hermano. Sí, Señor, claro. Es que diezmamos de lo poquito, diezmamos de algo muy lento, pero cuando Dios abre la ventana, entonces ahí cerramos el corazón. Algunos van allá y el único que sabe que ustedes es correcto en esa parte es Dios. ¿Sí me entiende? Es Dios. Dios es el único. Alabanzas al Señor. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y dice, a quien asimismo dio de todo, cuyo nombre significa primeramente, vea, Rey de justicia. La justicia. ¿Qué dice Pablo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué dice? Vivimos es por la fe, hermano, y por esa transparencia que hay en usted y en mí. Recuerde, Dios, estamos muy comprometidos con Dios. Que usted no supiera nada de Dios. Por ejemplo, las personas allá afuera, qué comprometidos van a estar. Pero nosotros estamos comprometidos con Dios porque Dios ha regalado algo muy sublime y muy grande, que es la salvación de su alma. Dios ha hecho un regalo muy grande en su vida, que tiene que pagar por ello. No, Señor, no. Aquí no se está hablando de pagar. Aquí se está hablando de contribuir. Aquí se está hablando de algo establecido por nuestro Dios. Sigo leyendo. Sin padre, sin madre. Bueno, este sacerdote Melquisedec es una teofanía de Cristo. Y dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, aleluya. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, aleluya, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto,
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida que indestructible. Le quiero citar a Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Vosotros pues sois linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que le quede claro que el sacerdocio levítico murió. En la cruz del Calvario murió el sacerdocio levítico, pero hay un sacerdocio inmutable. Hay un sacerdocio conforme a Melquisedec, y no solamente conforme a Melquisedec, sino conforme a Cristo. Y de entre estos sacerdotes, alabanzas al Señor, porque usted es un sacerdote. Y dentro de estos sacerdotes, Dios escogió a sus ministros. Alabanzas al Señor. Dios me escogió a mí como ministro para vivir ¿qué? Para vivir por la fe. Y hace 43 años vivo por la fe. Y el Señor me ha bendecido. Alabanzas al Señor. Ahí es donde está el error. Yo cometí recién convertido un error. ¿Pero por qué lo cometí? Por un mismo diácono que había en la iglesia que era contrario al diezmo, pero que era sutil para meter cizaña. Y él mismo se me acercó y me dijo: Orlando, no hay necesidad de pagar diezmos. Mire lo que dice Hebreos 7. Porque esto está mal interpretado por muchos. Yo acepto que el sacerdocio levítico murió en la cruz. Aquí nadie puede sentirse obligado. Aquí nadie puede sentirse maldecido. Malaquías capítulo 3 fue una situación de generación. En el aspecto general del pueblo, estaban mal, sirviendo a los dioses ajenos, una cosa y la otra. Esta parte de la economía lo habían olvidado, y Dios comienza a llamarlos y los llama por acá, por la economía. Pero la iglesia no puede ser tratada ladrona. La iglesia no puede maldecir, porque la iglesia tiene la bendición del Dios Todopoderoso. La maldición, reitero, que usted y yo teníamos, Cristo la quitó. ¿Cómo? Muriendo por usted y por mí. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. El hombre que sale al ministerio debe entender de que esto es una obra de fe. Debe de entender de que esto viene todo de Dios, y que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero que el diezmo trae bendición. Sí, Señor. 2 años duré endurecido con respecto a la economía de Dios. Cuando el pastor iba a mi casa, yo lo atendía bien y le daba la liga, como se dice vulgarmente, pero no cumplía con esto de la 10ª parte que le corresponde al ministro y a la iglesia. Porque al ministro, reitero, solo le quedan el 65%. El 35% sale para la obra, para la administración de la iglesia, que es un gigante ya.
y sale para las misiones. De lo que Dios me da aquí, debo de aportar el 5% para los obreros. Los obreros de hoy no aguantan hambre. Si están diciendo que están aguantando hambre, es porque están roncando entonces hasta las 11 o 12 de la mañana. Dios les tiene un salario básico. Los tiene bien, yo sé que los tiene bien. Que les hará falta algunas cosas secundarias, eso es verdad. Pero la Biblia dice que el obrero, aleluya, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y Pablo dice, considera esto. Alabanzas al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Vea, usted y yo no nos salvamos por el diezmo. No, señor. El pueblo de Israel es un pueblo que cumple con esta norma exactamente como es. El pueblo de Israel es bendecido materialmente. Es el pueblo más poderoso que existe sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque si usted lee en Deuteronomios capítulo 18, no lo voy a leer porque está ya tardecito para avanzar. Si usted lee en Deuteronomios capítulo 18, ahí está la maldición y también está la bendición y la maldición. ¿Pero para quién? Para el pueblo de Israel. También más adelante en Números capítulo 28, ahí nos enseña cómo es la distribución del diezmo. El diezmo no era solamente para el levita. Ahí había una distribución para el templo, para acá, para la iglesia. Yo tengo que dejar, porque es una norma, ya se estableció y estuvimos de acuerdo. Aquí también dejo el 7%. O sea que lo mío son 58%. Un poquito más de la mitad. Para que usted haga las cuentas. Y como está todo de caro. Oiga, y nosotros los seres humanos somos así. Si nos entra un salario, con ello vivimos. Si nos entra 2, con ello vivimos. Si nos entra 5 o 10, con eso vivimos. Y ya nos planeamos y hacemos aquello y lo otro. Pero aquí hay que decir, como dijo Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Alabanzas al Señor. Bueno, ¿dónde? Alguien que me diga, un estudioso que me diga, ¿dónde la Biblia habla de la economía? No del diezmo. Pablo no habla, en el Nuevo Testamento no aparece el diezmo. Pero si usted no tiene avaricia en su corazón, si usted es entendido, como he visto aquí que hay un entendimiento bonito, hay unos predicadores sabrosos, me siento a escucharlos y todo, aleluya, servidores y todo. Si usted no tiene avaricia en su corazón y está de acuerdo con la economía de la iglesia, se va a dar cuenta que el mismo que planteó estas ofrendas lo ratifica, pero no lo pone en la primera lista. Mire dónde lo coloca. Mateo 23:23. Mire, qué bonito es la palabra del Señor, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Eso se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Yo no lo estoy tratando así, hermano. Yo amo la iglesia y quisiera tratarla de la mejor manera. Pero aquí está expresando el maestro de Nazaret algo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley,
la justicia. Vengo hablando de la justicia, mire. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. El pueblo de Israel no practicaba esto. No practicaba justicia, no practicaba misericordia y tampoco tenía fe. Y dice el maestro de Nazaret, esto era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello que es. Alguien que me diga aquello que es. ¿De qué viene hablando el Señor? No se salga del texto. Ni le dé otra interpretación. Está hablando del diezmo. Hermano, y me dijo alguien, ¿y cómo verifica usted que está hablando del diezmo? ¿Puede ser de aquello de otra cosa? El contexto está, porque un texto sin contexto es un pretexto. Cristo está hablando aquí del diezmo. Y está planteando las tres cosas que Dios hizo en usted y en mí. ¿No derramó Cristo la justicia a través del evangelio en usted y en mí? ¿No éramos unos ladrones? ¿No éramos unos adúlteros? ¿No éramos unos hipócritas que golpeábamos el pecho en la religión y luego salíamos a pelear de todo allá afuera? ¿Qué hizo Dios con nosotros? Entonces, cuando Dios hace esta obra, yo no entiendo por qué entonces endurecemos el corazón para darle a Dios lo que es de Dios. Esto, póngame los votos, las primicias, las ofrendas y los diezmos, es la economía de Dios. Con esto se ha movido Dios y el pueblo de Israel y la iglesia. La iglesia se ha movido a través de esto, dice en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Aleluya. Y el verso 19 y verso 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? Levítico, o según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Ese es el sacerdocio que rige en el contexto de hoy. Es un sacerdocio inmutable, es un sacerdocio espiritual, pero que también tiene que ver, alabado sea el Señor, con la parte humana. Así Cristo se presentó, el Dios invisible, el Dios espíritu, se presentó en medio del escenario. Él tuvo hambre, tuvo sed. Él pagó impuestos. Él hizo todo, inclusive la bolsa de su dinero se la dio al hombre que tenía avaricia, al hombre que lo iba a traicionar, al hombre que decía amarlo, pero que allá en su corazón había algo horroroso, espantoso. Que Dios nos guarde de esto, que Dios nos ayude, porque un idólatra, hermano, vea, el idólatra no puede entrar en el reino de Dios. Eso es verdad. Que no haya en su corazón idolatría al dinero, porque esto es lo que sucede a veces. Que no nos pongamos a mirar la bendición que Dios le da a los hermanos, la bendición que Dios le da al pastor. No se ponga a mirar eso. Y más que allá afuera también hay gente ignorante
que no conoce la virtud de Dios, que no conoce la parte de lo que es la bendición del Dios Todopoderoso. Recuerde que cuando no conocíamos a Cristo, no solamente dejábamos el 10 en la droga, en el alcohol, en el cigarrillo, dejábamos hasta el 100%. Reitero, usted no está pagando por la salvación. Usted está contribuyendo, aleluya, a algo sobrenatural, a algo grande y sublime. Y es el alcance de las almas en la predicación del Evangelio de Cristo, nuestro Salvador. Pero ¿por qué Pablo trabajó y no habló de diezmos? Pablo sí trabajó, sí, Señor, pero él defendió esta parte. La defendió de la siguiente manera. Primera a los Corintios, creo que es Primera a los Corintios capítulo 9, donde Pablo habla acerca de los derechos de un apóstol, de un pastor. Y él dice de la siguiente manera: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Qué le da a entender a usted esto, hermano? Usted es un rebaño. Yo soy un pastor que estoy administrándolo. Alabanzas al Señor. Pastor, vaya a la casa para darle leche, que allá tengo vacas. Claro, usted merece en el campo usan totumas. Vaya para darle una tutuma llena de leche. Alabanzas al Señor. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Pero yo no lo aplico aquí como ley. Aquí lo aplico como el principio de lo que venimos desarrollando. Alabanzas al Señor. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Esto es bonito, porque Dios lo ha hecho. Si usted no lo hace, aquí viene gente inconversa y lo hace por usted. Alabanzas al Señor. Se lo digo por experiencia. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Qué está haciendo un pastor en una iglesia? Sembrando la palabra, edificando la iglesia, ayudando en todos los aspectos. A veces el pastor tiene que ser abogado, tiene que ser psicólogo, tiene que ser apóstol, tiene que ser maestro, tiene que ser pastor. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más, aleluya, nosotros?
¿Sabe, hermano? Este texto le abrió el entendimiento a un hermano que no, es que el diezmo ha sido obstáculo para muchos creyentes y para la conversión de allá afuera de mucha gente. Y el hermano entendió esto, entendió el diezmo, porque donde él estaba había un grupo al margen de la ley que cobraba el 10% y él obligatoriamente tenía que darlo. Y venga, explíqueme. Es que hay un texto que dice, y lo leyó, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza, si nosotros sembramos, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Ese derecho, ¿sabe cuál es? La bendición del Dios Todopoderoso que el Señor nos da, que a veces tenemos que participar obligatoriamente a otros sin tener nada que ver en el cuento sagrado. Ahí entendió el hermano, ahí se despojó, ahí entendió de que él debía de aportar para la iglesia del Señor, de que él debía de sacar, aleluya, de lo recibido del Señor. Porque nosotros no damos de lo que no tenemos. Nosotros damos de lo que recibimos de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? De lo recibido del Señor, de eso damos. Y Pablo dice, dé como propuso en su corazón. Pero sigue el texto, porque su corazón y el mío me propone que dé 2,000 o 3,000 pesos, o 5,000 o 10. ¿Qué sigue el texto? ¿Cómo dice el texto? De como propuso en su corazón, no con tristeza. Oiga, no dé con tristeza. Y no dé para salirse del paso, o el paso, no sé cómo se dice. Seamos correctos con Dios. Seamos sinceros con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para que Él pueda obrar en nuestras vidas. El Señor, si dice, probadme ahora en esto, eso sí lo dice en Malaquías. Y me llama la atención esto, ¿sabe por qué? Porque no hay otra expresión que diga Dios que me pruebe en esto. Solamente ahí. No sé si usted, que es lector, habrá leído otro texto que diga, probadme ahora en esto. Pero yo le aconsejo que no pruebe a Dios. Porque si usted lo hace para que Dios solamente lo bendiga materialmente y está obrando injustamente, o sea, está en pecado, está viviendo una vida desordenada, mi hijo, esto no le va a valer a usted para nada. Pero si estás viviendo en santidad, si estás viviendo una vida justa en la presencia del Señor, sí le puedes pedir a Dios, porque el reino de los cielos está abierto para el justo, no solamente para el pastor. Usted tiene la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque usted está bajo la vara de Dios. Usted está, aleluya, cimentado en esta palabra que es la vara de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, no sé si le quedó claro, pero recuerde, el sacerdocio levítico pasó. Ese fue el que Cristo crucificó en la cruz del Calvario. Ese sacerdocio no tiene ninguna validez. Ese sacerdocio del Levítico se asemeja al sacerdocio
de la tradición, de lo que nos enseñaron nuestros padres. Ese es un sacerdocio que no tiene ningún fundamento, porque el mismo autor o escritor de la carta a los Hebreos habla de él, y creo que dice en Hebreos capítulo 9, si es 9, donde dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo entrado una sola vez para siempre, quitó el pecado de toda la raza humana. Esa pared divisora que existía antes de la muerte de Cristo, los problemas de los judíos, los problemas de los samaritanos, las divisiones que se presentan en medio nuestro. Recuerde que Cristo quitó todo eso e hizo un solo pueblo, una sola iglesia. Ahí en ese cuerpo están judíos, gentiles, están griegos, están saduceos, qué sé yo. Ahí en ese cuerpo, todo aquel que acepte el sacrificio de Cristo, todo aquel que acepte el evangelio, puede entrar tranquilamente al lugar santísimo. Ya usted, Dios lo constituyó sacerdote, pero no en el orden levítico, sino en el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio que hasta el día de hoy está plasmado, está vigente. ¿Dónde? En la iglesia. No dice que el Cristo de gloria constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Queda claro, ¿verdad? Que Dios lo ayude. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude en esta parte. Para que Dios le ayude, invito a todos los servidores y a toda la iglesia en general para que le seamos fieles a nuestro Dios. Recuerde, el pastor que no tenga discernimiento de espíritu le dificulta un poco para administrar a la iglesia. Es importante esto del discernimiento de espíritu en el pastor, para que así haya una buena armonía, para que así haya una buena comunión, para que así el pastor lo haga de buena fe y se sienta bien administrando la iglesia del Señor. Soberano Señor Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Señor, gracias. Señor Jesucristo, usted, Señor, que es el dueño del oro y de la plata, bendiga, Señor, a cada creyente. Señor, usted nos ha bendecido. Usted levantó la maldición que había antes de conocerle. La bendición, la iglesia está en lugares celestiales. La iglesia está bendecida. La iglesia está puesta como cabeza y no como cola. Señor, bendice a mi hermano, bendice su canasta familiar, bendice sus niños, bendice, Señor, la función que Él está haciendo, Señor, para que Él pueda contribuir con tu economía establecida en la iglesia. Señor, te ruego esto en el nombre poderoso
de Jesucristo nuestro Salvador.